Cindy, ¿me escuchas? Hermosa, no hable porque ya estábamos escuchando todo. Córtela nomás. Gracias. Muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con la segunda charla del ciclo Ciencias para Todos. Algunos comentarios en general para las personas que se están integrando por primera vez a esta charla. El día miércoles se dio la primera charla. Ustedes pueden acceder con el mismo link que está publicado por las distintas redes sociales o nos pueden solicitar y yo de ahí voy a publicar los distintos links. Se puede ver de manera diferida la charla, queda por lo menos grabada por una semana para que ustedes la puedan ver. Ya, mi nombre es Cindy Núñez, no me había presentado y les voy a dar la introducción al comienzo de esto, que son los aspectos técnicos. Además, comentarles que hoy día en parte nos va a acompañar como moderadora la doctora Noelia Escobedo Marambio. Ya, Noelia ahora sí aparece ahí conectada. Y el expositor de esta actividad es el doctor Andrés Herrada Hidalgo. Algunos aspectos técnicos, entonces, para repetirles. En la parte superior, dependiendo del dispositivo en el que se están conectando, debería aparecer como un signo de interrogación. A través de esa parte, ustedes pueden ir haciendo las distintas preguntas, las cuales van a ser leídas una vez de finalizar la actividad. ¿Qué otro aspecto también importante? Voy a compartir por las publicaciones que están apareciendo. Voy a ir compartiendo un link para que ustedes completen una encuesta de satisfacción que para nosotros como docentes de la universidad es importante tener su opinión para poder continuar haciendo este tipo de actividades. Ya, entonces, sin más preludio, vamos a empezar con la presentación del día de hoy y dejo con ustedes al doctor Andrés Herrada para la segunda charla. Perdón. Hola, muchas gracias Cindy. Mi nombre es Andrés Herrada, yo soy bioquímico y doctor en ciencias biológicas y actualmente estoy aquí en Talca haciendo investigación. Nuestras líneas se centran en autoinmunidad, cáncer, diabetes y un poquito de envejecimiento. Entonces, no trabajo directamente con el virus, pero como inmunólogo esta clase es la que más me fascina porque lo que vamos a ver ahora es justamente cómo el sistema inmunológico lucha contra el virus. En general, es bien variopinto la audiencia, por lo tanto, si hay algunas personas que tienen biología avanzada, va a ser un poquito como repaso, pero como yo les digo a mis alumnos, no doy nada por sabido, entonces vamos a ir explicando los términos más simples y de ahí vamos a ir construyendo. Lo otro, tenemos algunos pequeños problemas técnicos respecto a la moderación, así que quizás voy a tener que yo moderar, no va a ser tan fluido las preguntas, así que me disculpen por ese lado si es que no puedo leer todas las preguntas, ¿ya? Bueno, con eso vamos a partir. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Vamos a estudiar varias cosas. Vamos a entender en qué consiste el sistema inmune, también llamado sistema inmunológico, cómo el sistema inmune lucha contra el virus, y después de ver una cosa genérica de cómo lucha contra el virus, cómo lo hace ahora específicamente contra el virus SARS-CoV-2, el causante de la enfermedad COVID-19. Luego vamos a ver también cómo el virus responde, cómo el virus trata de detener la respuesta inmunológica. Después vamos a entender un poquito de por qué hay personas que son más susceptibles que otras a sufrir la enfermedad. Por qué hay gente que es asintomática o tiene una respuesta de síntomas muy baja comparada con otra gente que es más grave, entendiendo principalmente cuáles son los factores de riesgo. Y finalmente nos vamos a detener un poquito en por qué los adultos mayores son más susceptibles al virus SARS-CoV-2. Recuerden que lo que estoy haciendo con estas clases es como darle una pincelada de biología para que ustedes puedan después
comentarles con su familia o amigos, cuando vean una noticia puedan entender un poco más, porque la crítica que hacemos los científicos es que hay mucha desinformación y fake news, pero a la vez, cuando nosotros educamos a la población, ¿cómo yo voy a criticar a alguien si la persona nunca ha tenido la oportunidad de saber qué es el sistema inmunológico? Entonces, eso es lo que estoy tratando de lograr con esta charla, y por eso siempre agradecido de la gente que escucha, y si la puede compartir, mientras a más gente lleguemos, mejor, y van ustedes por entender mejor. Es como yo digo, como que si ustedes fueran a Estados Unidos necesitan hablar inglés, es el inglés básico, esta es la biología básica para entender las cosas. Dicho esto, vamos a partir con la primera pregunta. ¿Qué es el sistema inmune o inmunológico? Tenemos que entender que nosotros, si tuviésemos un ojo microscópico, veríamos que estamos rodeados de puros patógenos que quieren invadirnos. Bacterias, virus, parásitos, incluso en todo momento las células de nuestro cuerpo, hay un porcentaje de células, se estima que en 1000 por segundo, que se están volviendo por mutaciones células tumorales, pero nosotros no nos estamos enfermando de cáncer. ¿Por qué? ¿Qué hace que todas estas cosas, estos patógenos o el tumor que quiere invadir en nuestro cuerpo, qué hace qué es el encargado de detener todo esto, cosas peligrosas? A esto se le denomina sistema inmunológico. El sistema inmunológico, por lo tanto, es la barrera, es un sistema de defensa que nosotros tenemos para protegernos de las infecciones, del crecimiento tumoral, entre otras patologías que nos pueden afectar. Y aquí voy a hacer una analogía, voy a contarles una pequeña historia. Hace un poco más de 100 años hubo una guerra, principalmente en Europa, que se llamó la Primera Guerra Mundial. Esta guerra reclutó muchos soldados de varios bandos, entre alemanes e ingleses. Y los soldados, cuando fueron a la guerra, fueron a luchar como se luchaba antiguamente, casi caminando hacia el enemigo. Eso, si bien antes, en el siglo XIX, era viable, en esta Primera Guerra Mundial fue imposible mantenerlo. ¿Por qué? Porque habían avanzado grandemente la artillería y también la infantería. Habían ametralladoras, cañones gigantes. Por lo tanto, esta primera forma de atacar caminando o corriendo hacia el enemigo se acabó. Y lo que hicieron entonces como los soldados para tratar de compensar este problema fue cavar trincheras. Si ustedes se fijan acá, esto se llama trinchera, y de esta manera simple te protege de la caída de bombas, de las balas, etc. Entonces, por eso esta Primera Guerra Mundial fue una guerra principalmente de trinchera, precisamente en el frente occidental, pero son detalles. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Si nosotros analizáramos la trinchera, mira, aquí tenemos una trinchera, y aquí vendría el enemigo, desde aquí arriba vienen los enemigos. Nosotros, la guerra, se dieron cuenta de que una sola trinchera era imposible detener a los enemigos, porque si los enemigos tomaban la trinchera, podían, no sé, llegar hasta la puerta de tu casa, destruir tu ciudad. Por lo tanto, a esta primera línea de trincheras, siempre había una línea detrás, que se llamaba segunda línea de defensa, en la cual, si el enemigo tomaba esta primera línea, los soldados podían escapar, ponerse aquí y seguir defendiéndose. Si ustedes se fijan, el sistema de trincheras no era un hoyo o una zanja y ahí estaban todos los soldados, sino que habían al menos 2 zanjas, una detrás de la otra, de manera tal de defender como por segmento, por capas. Para no ser tan bélico este ejemplo, pensemos ahora en un equipo de fútbol, ¿no? Esta es una formación de fútbol. Si ustedes se fijan, aquí está el arquero, estos son los defensas, pero los defensas no son los únicos encargados de proteger al equipo de que hagan goles con el arquero, sino que también hay una segunda línea, que son los mediocampistas, que también tienen que defender, y bueno, ahora hasta los últimos, hasta los delanteros tienen que defender. Si ustedes se fijan, hay líneas de defensa. No nos conviene poner a todos los defensas en una línea, porque si tiran la pelota por arriba, pasa por acá, hacen el gol. Si ustedes se fijan, es más o menos la misma estrategia de defensa que las trincheras. Funciona por líneas. ¿Y por qué le estoy contando esta historia? Porque el sistema inmunológico también funciona por líneas. ¿A qué me refiero? Hay distintas barreras que forman parte del sistema inmunológico. La barrera más conocida es la piel. Si ustedes se miran las manos en estos momentos y viéramos con un microscopio, veríamos que están llenas de patógenos, pero esos patógenos no entran a su cuerpo. ¿Por qué? Porque la piel es un mecanismo de defensa que nos protege frente a las infecciones. Pero dentro de su cuerpo también tienen defensas y tienen líneas de defensa. Ahí está la primera línea, imagínense esa trinchera, la primera línea de trinchera corresponde a un sistema inmune que se le ha denominado inmunidad innata.
Y vamos a ir explicando, no se preocupen, todos estos conceptos los vamos a ir reforzando en las siguientes diapos. Pero lo que le estoy tratando de decir es que existe una primera línea de defensa, que esta primera línea de defensa que se llama inmunidad innata, consiste principalmente de células, como se muestra acá, que son encargadas de comerse a los patógenos. Ellos ven algo que entró y se lo comen, ¿ya? Y además hay unas células un poquito más como tipo Rambo, que un científico le puso en inglés natural killer, que en español significaría células asesinas naturales, y estas células se ha visto que también forman parte de la inmunidad innata, después vamos a ver a qué me refiero principalmente a inmunidad innata, y son células encargadas de matar células infectadas y células cancerígenas. Pero entonces tenemos la primera línea de defensa, la primera trinchera. ¿Eso es todo? No. Si la primera línea de trinchera es tomada, existe una segunda línea de defensa. Y esta segunda línea de defensa, que se llama inmunidad adaptativa, consiste de células que estoy seguro que ustedes conocen si es que se han hecho un examen de sangre. Consiste de células súper especializadas que se llaman linfocitos. Y los linfocitos se llaman linfocitos T o linfocitos B. Los linfocitos T, vamos a ver después que son como soldados elite, que a diferencia de estos que comen lo que sea, pero son súper específicos para matar patógenos. Y los linfocitos B producen una sustancia, una proteína, si ustedes se recuerdan en la clase anterior, la proteína era lo que hacían la pega en una célula. Bueno, secreta estas proteínas, y estas proteínas que se llaman anticuerpos son unas balas específicas que le disparan y van matando al enemigo, en este sentido los patógenos. Entonces, lo primero que le estoy diciendo es que nuestro sistema inmunológico consiste, además de las barreras externas como la piel, de dos líneas de defensa. La primera línea de defensa se llama inmunidad innata, y consiste de células que vamos a describir a continuación, y la segunda línea de defensa se llama inmunidad adaptativa y consiste de linfocitos T y linfocitos B. Como yo no puedo ver las preguntas y parece que estamos sin moderador, si tienen alguna pregunta la van a dejar escrita y al final de la clase la vamos viendo como para respetar la media hora y no quitarles más tiempo a ustedes. Veamos la primera línea de defensa, el sistema inmune innato. Vamos a tener primero que definirlo. El sistema inmune innato dice que es un sistema integrado por células inmunes que están listas para atacar antes que el patógeno ataque la célula. Respuesta rápida. Descifremos ahora lo que nos está primero tratando de decir. El sistema inmune innato está formado primero por células. ¿Se acuerdan la clase anterior? Hay distintas células en nuestro cuerpo y dependiendo de qué capítulo del libro del ADN lee, son las proteínas que produce y por lo tanto las funciones que realiza la célula. Si nosotros vemos las células del sistema inmune innato, hay una célula súper famosa, el macrófago, que espero que les suene. Si no les suene, no se preocupe, aquí lo vamos a ver. El macrófago y otra célula que se llama neutrófilo, que son células abundantes, se llaman glóbulos blancos en la sangre, son células del sistema inmune innato. ¿Qué quiere decir? Que son células que están listas para atacar, persiguiendo e ingiriendo patógenos. Lo que yo voy a hacer ahora, sé que se salió... no se preocupen, sé lo que pasó. Ahora lo que quiero que vean es un videíto que tengo acá de cómo un patógeno es perseguido por un macrófago. Se ve, ¿no es cierto? Si el moderador está ahí, me podría decir, ¿se ve? Perfecto. Entonces, miren acá. Este video muestra a un macrófago que está persiguiendo unas bacterias. Primero tenemos que pensar que el macrófago no tiene ojos, pero va persiguiendo la bacteria súper bien. ¿Por qué? Porque el macrófago sintetiza proteínas, lee el capítulo del ADN que dice proteínas que detecten bacterias y por lo tanto es capaz de ir persiguiendo a la bacteria. Estos que están acá, que se llaman glóbulos rojos, no leyeron ese capítulo, por lo tanto no saben que hay una bacteria. Entonces vean cómo el macrófago se va moviendo y va persiguiendo a la bacteria. La bacteria dice, wichipirichi, te pasé, y no, y el macrófago vuelve a la carga y lo vuelve a perseguir. Imagínense un policía que está persiguiendo a un ladrón. Y miren lo que acaba de pasar ahí. Acaba de ser capturada la bacteria por el macrófago y ahora va a ser destruida. Por lo tanto, eso que ustedes acaban de ver son las células que nosotros denominamos macrófagos o células fagocíticas. Son células encargadas de perseguir e ingerir patógenos. ¿Ok? Ahora, ¿hay otro tipo de células? Sí, el sistema inmune innato tiene otro tipo de células. Aquí, solamente para nombrar algunas, el basófilo. El basófilo es una célula que secreta ciertas sustancias cuando detecta que hay algo malo, como histamina o heparina. Yo lo llamo el alaraco de la célula. El basófilo es el responsable de por qué nos dan alergias
en la primavera. El basófilo se confunde, piensa que cualquier sustancia que le llamamos alérgeno, es peligrosa y secreta histamina y nos produce todos los problemas de la alergia, y por eso nosotros tomamos un antihistamínico. Un antihistamínico bloquea la histamina que libera el basófilo y la persona se siente mejor. Pero si ustedes se fijan en general, y aquí yo podría seguir nombrando muchas células, pero el sistema inmune innato, vamos a centrarnos siempre en estas que persiguen y ingieren patógenos, podríamos pensar que es como la policía. La policía entonces está siempre vigilando que haya un ladrón. La gracia es que la policía no llegue cuando ha ocurrido el crimen, sino que esté vigilando. Y en el caso de que vea un ladrón que le roba a una persona, inmediatamente se pone a perseguirlo. Entonces, si ustedes se fijan, por eso es una respuesta rápida y es una respuesta que está antes de que ocurra, antes de que llegue el ladrón. Recuerden que el ladrón, aquí nos estamos refiriendo al patógeno. ¿Qué patógeno? Puede ser el virus SARS-CoV-2, alguna bacteria, lo que a ustedes se les ocurra, un hongo. Pero en general, el sistema inmune innato son policías que están preparados y atentos a la llegada de estos ladrones o patógenos. Y cuando los ven, ya saben lo que les pasa, los persiguen y se los comen y los destruyen. Ahora, veamos aquí un ejemplo. Tenemos la piel, esto representa la piel, y de repente nos hacemos una herida profunda. ¿Qué pasa? Yo les dije que en la piel hay patógenos, y ahora los patógenos por fin ven una forma de entrar, y dicen, sí, permiso, y entran, pongamos el caso de una bacteria, entra la bacteria y empieza a proliferar, a multiplicarse en la herida. ¿Está todo perdido? No. Lo que hacen primero las células que están cerca de donde está la herida, empiezan a secretar proteínas. Imagínense una persona que cuando ve un ladrón llama al 911 o al 133, no me acuerdo cuál es el número de la policía. Bueno, lo que hace esta célula, lee en el capítulo del ADN qué hacer cuando hay patógenos cerca, y dice, sintetizar estas proteínas. Estas proteínas se llaman citoquinas, no necesitamos por qué saber, pero son señales de ayuda, es decir, ayuda, algo está pasando acá. ¿A quién va dirigido esa ayuda? Esa idea de peligro va dirigida justamente al sistema inmune innato, a estos macrófagos y neutrófilos. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Quién era la que hacía la pega en una célula? ¿Alguien se puede acordar? ¿Alguien me puede escribir cuál de las macromoléculas era la que hacía el trabajo en la célula? Si el moderador podrá ver las preguntas o no. Ya, no se puede ver la pregunta. Sí, perdón, sí la veo, pero no hay preguntas por ahora. No hay respuesta. No hay respuesta ni preguntas. Pero estoy haciendo la pregunta, yo hago la pregunta y ellos solo responden. Pero no importa. La célula tiene que tener una proteína específica para esa proteína, esa señal de peligro. ¿Se acuerdan que dijimos que las proteínas eran los encargados de detectar la señal? Bueno, los macrófagos tienen como un oído especial que escucha la citoquina. ¿Qué pasa? Están aquí mandándose esa citoquina diciendo, peligro, peligro, ¿no habéis oído? Esto está en español de España. Nos invaden las bacterias. ¿Infección, dice el macrófago? A ver, se produce una cosa que se llama diapédesis, que es en el fondo, aquí está la sangre, por un pequeño segundo, las células permiten que pase el macrófago, dice permiso, permiso, y va al ataque a destruir dónde está ocurriendo la infección. Imagínense que si ustedes hicieron una herida en la mano, ahí están llegando todos estos macrófagos, neutrófilos que dicen a la carga y van a luchar contra las bacterias. Pero, ¿qué pasa si las bacterias ganan? ¿Qué pasa si el patógeno gana? ¿Qué pasa si la policía, en este caso los macrófagos o los neutrófilos, no son capaces de contenerlo? ¿Está todo perdido? No, señores, no se preocupen. Miren lo que pasa. Cuando el sistema inmune innato no es capaz de controlar la infección, aparece otra célula del sistema inmune innato que se llama célula dendrítica. Dendrítica es por estos como dendrocitos, estas prolongaciones. Miren lo que hace esta célula dendrítica. Esta célula dendrítica agarra a una de las bacterias, dice, no, se llevan a Connor, socorro. La toman y va corriendo a través de un sistema linfático a un ganglio linfático, donde se encuentra con células del sistema inmune adaptativo. Si ustedes se recuerdan cómo se llamaban esas células del sistema inmune adaptativo, linfocitos T y linfocitos B. Y en la célula dendrítica de Acusete le dice, chiquillo, está quedando la embarrada, necesitamos que nos ayuden. No te preocupes, dice el linfocito T, vamos a trabajar. Y ahí se activa ahora la segunda rama de la respuesta inmune, que es la respuesta inmune adaptativa. Entonces, este sistema inmune adaptativo está integrado también por células, ya sabemos qué células, linfocitos T y linfocitos B,
y responden una vez que la infección ha ocurrido. Se fijaron que ya ocurrió la infección y el sistema inmune innato no dio abasto, y recién ahora vamos a ir a activar al sistema inmune adaptativo. Es decir, no están actuando como previniendo, sino que están actuando una vez que ya está declarada la infección. ¿Quiénes son los componentes de este sistema inmune adaptativo? Los linfocitos T, que ya dijimos, y linfocitos B. Y dentro de los linfocitos T vamos a encontrar dos grupos. Un linfocito T que se llama CD4 porque en el capítulo del ADN que él lee que tiene que sintetizar esta proteína CD4 y por lo tanto por eso los científicos le pusieron, le vamos a llamar CD4. Y es importante ese nombre, no tanto, es interesante, cuando uno se hace un examen de sangre, sí te describe, te dice linfocitos TCD4 tanto, linfocitos TCD8 tanto. Los linfocitos TCD4, cuando ustedes se lo imaginen, imagínenselo como el más importante. Para mí es el general que dirige la batalla. Es decir, esta célula dendrítica que le muestra a la bacteria, el linfocito TCD4 se siente y dice, la mejor forma de atacar a esta bacteria es esto. Por lo tanto, él es el general que toma la decisión. Él el que va a pelear. Napoleón Bonaparte peleaba, o cualquier general, los generales pelean, general no. En general, el general no. Están siempre atrás dirigiendo. Entonces, el linfocito TCD4 no tiene capacidad de pelear mucho, pero sí de dirigir. Pero el linfocito TCD4 tiene un amigo, que se llama el linfocito TCD8. CD8 de nuevo es que expresa, sintetiza esta proteína que se llama CD8 y da lo mismo, pero por eso se llama CD8. Y este linfocito TCD8 es un asesino, pero súper experto. Piensen así como en Rambo. Es un linfocito, que el linfocito TCD4, que el general le dice, tú, anda y elimina ese patógeno. Entonces imagínense, se pinta la cara, se prepara el arma y va y es, pero imagínense el mejor asesino de las películas que ustedes han visto. Ese es el linfocito TCD8. Y además, contamos con el linfocito B. Y el linfocito B produce anticuerpos, que es una proteína que se secreta. Vamos a ver después cuál es la función de la proteína. Y esta proteína que se secreta, piensen siempre cuando hablen de anticuerpos como unas balas. Balas específicas que matan específicamente los patógenos. Por ejemplo, en este ejemplo, lo que yo traté de mostrar son balas de plata. Si ustedes piensan, las balas de plata, ¿a quién matan en la mitología o en la leyenda popular? Las balas de plata matan específicamente a los vampiros. Entonces, en la analogía, si nosotros fuéramos invadidos por vampiros, el linfocito B diría, vampiros, debo producir anticuerpos, pero específicos, que sean balas de plata. Si ustedes se fijan, entonces, no es que el anticuerpo que uno produce ataque a todos los patógenos, sino que ataca a patógenos específicos para el que está diseñado ese anticuerpo. Ya, yo sé que son conceptos complicados, pero espero que de esta manera vayan quedando un poquito más claros. Entonces, si ustedes nos ponemos a pensar ahora en la respuesta inmune adaptativa, las respuestas inmune adaptativas son detectives que están investigando y buscando a los patógenos para eliminarlos, pero ya ocurrió la infección. Si ustedes se fijan, en este caso, no sé, ya ocurrió el asesinato. Por eso se llama que es una respuesta inmune que se ocurre después que ocurrió la infección y además es más lenta porque tiene que ocurrir la infección y después de eso se prende esta respuesta inmune adaptativa. ¿Qué tan lento es? Miren este ejemplo. Aquí tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Fíjense que las dos trabajan juntas para eliminar patógenos. Si usted en este momento se siente bien y no se siente enfermo, ¿es porque no hay patógenos en su casa o donde está usted está libre de patógenos? ¿No tiene patógenos en su cuerpo? ¿No hay bacterias? No. Probablemente debe haber algún patógeno en su cuerpo, pero el sistema inmune innato es capaz de controlarlo y destruirlo en unas pocas horas. Y por lo tanto usted no es capaz de desarrollar ningún síntoma. Cuando pensemos ahora que usted, no sé, se enfermó de gripe, tiene gripe. Y cuando uno le da una gripe, uno se empieza a sentir mal un par de días, pero después se mejora, ¿no es cierto? Como a los 7 días se mejora. ¿Por qué? Cuando uno se empieza a sentir mal, significa que inmediatamente la inmunidad innata, estos macrófagos que comían bacterias o patógenos, ya no dieron abasto. Y fue esta célula acusete, que se llama célula dendrítica, a decirle al sistema inmune adaptativo, por favor, necesitamos tu ayuda. Esto, si ustedes se fijan en el gráfico de aquí abajo, está en términos de días. Se demoran días en activarse la respuesta inmune adaptativa. Por eso los primeros, no sé, 3 días uno se siente mal, está así en la cama. Pero después de a poquito se empieza a sentir mejor. ¿Y por qué se empieza a sentir mejor? Porque los linfocitos T ya han proliferado, hay muchos linfocitos T y células que producen anticuerpos, y ahora la respuesta inmune adaptativa
junto con la innata están atacando al patógeno. Y por lo tanto el patógeno empieza a disminuir su número. Y a medida que disminuye su número, porque está siendo eliminado, nosotros nos empezamos a sentir mejor y ya después de 7 días normalmente estamos libres de ese patógeno y estamos perfectos para seguir con nuestra vida normal. Y más aún, no lo voy a nombrar, pero, o sea, no lo voy a explicar, pero también nosotros desarrollamos algo que se llama memoria inmunológica. Una vez que se ha eliminado ese patógeno por el que nos enfermamos, los linfocitos T que se generaron y los linfocitos B que se generaron para destruir ese patógeno específicamente ya no nos sirven, ¿están de acuerdo? Porque ya se eliminó. Entonces los linfocitos T y B se mueren. Pero queda un pequeño porcentaje vivo que se llaman células de memoria. ¿Y por qué es importante? Porque esas células de memoria, ahora ya no, si nos volvemos a infectar con ese mismo patógeno, ya no vamos a necesitar todo este tiempo para activarlos, porque ya va a haber un pool o un número de células necesarios del sistema inmune adaptativo para ir y destruir el patógeno. Por lo tanto, eso se llama memoria inmunológica. Si ustedes se han preguntado, ¿alguien le ha dado peste cristal? Piensen, ¿usted le ha dado alguna peste cristal, las paperas? Eso da una sola vez en la vida, se dice. ¿Pero por qué? Una vez que le dio a usted, desapareció de la faz de la tierra el patógeno que producía la peste cristal. No, seguramente lo ha tratado de atacar de nuevo su cuerpo, pero como ya quedó un poco de memoria inmunológica, que estas células, linfocitos T y B, que atacaron la primera vez al patógeno, quedan un grupo circulante, por lo tanto, cuando vuelve a atacar ese patógeno, esta respuesta inmune adaptativa está pero lista, ya no necesita todo este proceso para atacar, y por lo tanto el patógeno es eliminado antes de que nos den los síntomas, y por lo tanto, por eso nosotros nos enfermamos una sola vez en la vida de ese patógeno. Eso se llama memoria inmunológica. Y en la siguiente, en la última clase, vamos a volver en ese tema, lo voy a explicar mejor, porque vamos a entender que las vacunas, lo que justamente tratan de hacer es generar una memoria inmunológica. Es como simular de que nosotros sufrimos la infección para que cuando nos enfermemos de verdad, cuando llegue de verdad el virus, la respuesta inmune adaptativa ya esté lista para atacarlo y de tal manera que nosotros no desarrollemos síntomas o tengamos síntomas muy leves. Pero eso, como lo voy a ver en 2 clases más, no voy a profundizar. Entonces sigamos con el sistema inmune adaptativo, esta segunda línea de defensa de trinchera que se genera después de la infección y que es comandada por los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Cómo actúan los anticuerpos? ¿Quiénes producían los anticuerpos? Los linfocitos B. Los linfocitos B producen anticuerpos que son específicos, recuerden, son estas balas específicas contra el patógeno que te está atacando. Entonces aquí tenemos, no sé, 3 patógenos iguales y aquí dice los linfocitos B, lo único que liberan los anticuerpos, ellos no van y pelean, sino que es más fácil, como que disparan de lejos y disparan anticuerpos y este anticuerpo acaba de unirse a este patógeno y dice, oh no, I'm hit, me dieron, váyanse sin mí. ¿Por qué? Porque una vez que el anticuerpo se une al patógeno, primero lo que se ha visto es que el patógeno, cuando tiene unido anticuerpos, está incómodo, es como que le hubieran envuelto en una red y no se puede mover, está así como, ¡uy! Suéltenme, suéltenme. Pero no solamente eso. Además, este anticuerpo tiene aquí como una alarma. Dice, atención, atención, acá tengo un patógeno, por favor eliminar. ¿Y quién viene? ¿Quién eran las células que se comían a los patógenos, los soldados o la policía que estaba previo a la infección? Sí, los macrófagos podrían haber dicho, o estas células que fagocitan, y por lo tanto, que vimos en el video, y por lo tanto este macrófago va y se come al patógeno que estaba con anticuerpos y de esa manera se elimina la infección. Aquí tenemos en esta diapo el mejor ejemplo de cómo se combina la respuesta inmune adaptativa con la respuesta inmune innata para eliminar patógenos. Qué bien, o sea, si todos trabajáramos como nuestro sistema inmunológico, sería todo mejor. Pero hay una cosa. Está bien, esto está súper claro, los anticuerpos viajan por la sangre atrapando bacterias en este ejemplo o patógenos y los macrófagos se comen a los patógenos. Pero, ¿qué pasa si un patógeno es capaz de infectar a una célula? ¿Qué pasa si es capaz de esconderse? ¿De qué está hablando el profesor? De esto. Aquí tenemos una célula y aquí tenemos una bacteria que acaba de entrar a la célula. Ahora el macrófago lo dice, bueno, ¿dónde se fue? Es como un ladrón que entra a una casa, la casa representa la célula, y el policía dice, va, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque los macrófagos y los anticuerpos no pueden entrar a la casa. Entonces, imagínense si usted es el patógeno. Viene un anticuerpo, entremos, infectemos a las células, nos vamos a salvar. Y usted entra. Y efectivamente el anticuerpo ya no sirve. Pero, ¿está todo perdido? No, señores. ¿Se acuerdan de una célula que les dije que era un asesino súper experto? Ese asesino súper experto que se llamaba linfocito TCD8, que era el Rambo, dice,
aquí tenemos una célula y aquí está la célula infectada. Tenemos la célula con las bacterias adentro. Lo que tiene que hacer la célula es lo siguiente. Sin que se dé cuenta este patógeno, con una tijera, con una proteína, cortarle pero un pedacito de la colita o algo de ese patógeno y lo corta, y lo que va a hacer esta célula infectada va a transportar eso con una proteína a la superficie y lo expone. Es como decir, ps, ps, aquí ayuda. Imagínense que ustedes están en su casa, en otras palabras, y acaba de entrar un ladrón, y ustedes no pueden salir, pero abren una ventana, o sea, ni siquiera abren la cortina de la casa y empiezan desde afuera así como, ayuda, ayuda. Eso es lo que está haciendo esto. Lo que hizo fue tomar una pequeña parte del patógeno y lo expone aquí en la superficie y dice, ayuda, por favor, ayuda. Y el linfocito TCD8 dice, a ver, ¿qué pasa acá? Pregunta, voy a sortear hoy día un libro que se llama Energías que mueven al mundo. Un libro muy bonito de energía y que fue hecho por el Centro de Comunicación de la Ciencia. El que responde bien esta pregunta se lo gana. Y el que responde primero también. Pregunta, ¿qué creen ustedes que hace el linfocito T, CD8, cuando reconoce a esta célula que está infectada con el patógeno? Les voy a dar dos alternativas. Uno, a ver, la célula, el linfocito TCD8 mata al patógeno con la célula, o dos, lo que hace el linfocito TCD8 es disparar desde aquí afuera una bala que mata específicamente los patógenos dentro de la célula sin tocar la célula. Entonces, uno, la célula le da lo mismo y mata a este asesino a la célula con el patógeno, o dos, la célula dispara balas adentro específicamente contra el patógeno. Entonces, si ustedes quieren responder, pueden responder alternativa 1 o alternativa 2. Y voy a tratar de ver si puedo ver la respuesta. ¿Hay algún moderador presente que pueda ver la respuesta? Sí, profesor, yo estoy viendo la respuesta. Hasta ahora no hay ninguna. Hay preguntas, pero las vamos a dejar para el final de la charla, pero por ahora no hay ninguna respuesta a esta pregunta. Uy, que están poco participativos. Nada, yo creo que no estamos, no hay ninguna, Sí, ¿verdad? ahora apareció un anónimo, que fue la primera respuesta, opción 2. Después Esteban, opción 1. Espere. La opción 1 era que mataban a la célula con el patógeno, y la opción 2 era que mataba solo al patógeno, ¿no es cierto? La persona que respondió, ¿puede apagar el micrófono el moderador? Gracias. La persona que respondió la respuesta 1, es decir, ¿cuál era la 1? La 1 era que el patógeno, la célula mata al patógeno con la bacteria adentro, es efectivamente la respuesta correcta. La alternativa correcta es la respuesta 1. Es decir, lo que hace esta célula, este linfocito T, es sacar una pistola, ¡pam!, y lo que hace es matar a la célula que estaba infectada junto con el patógeno. Miren lo que pasa, o sea, una célula infectada está condenada a morir, pero prefiere morir ella, avisarle para que la maten a ella con el patógeno adentro antes de que el patógeno prolifere y pueda infectar otras células. Por lo tanto, la alternativa correcta era la alternativa 1, que fue la persona que dijo anónimo. Le pido por favor al moderador que le pida los datos a esa persona, el nombre y la dirección para mandarle un link. ¿Esa era la opción 1 o 2? Disculpe, profesor. La opción 1. Ya, Esteban fue el primero que respondió opción 1, que era la correcta. Ya, entonces esa persona se gana el libro. Muchas gracias. Ahora, bueno, tengo una noticia que dar. Talca entró a cuarentena, así que vamos a estar un poquito más complicados en mandar libros, pero los libros van a llegar, no se preocupen, no me los pienso quedar yo. Entonces, si ustedes se fijan, si la bacteria entonces o el patógeno entraba a la célula, ¿se salvaba el sistema inmunológico? No, se salvaba de los anticuerpos y de los macrófagos, pero llegaba este asesino, linfocito TCD8, y mataba al patógeno con la célula. Por lo tanto, si respondemos cuál es la primera pregunta, que era la más larga, ¿en qué consiste el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es un conjunto de células y tejidos encargados de luchar contra patógenos y células tumorales. Imagínense, usted tiene un sistema encargado que solamente está en su cuerpo para protegerlos. Y se compone de dos líneas de defensa, dos trincheras. Una, que era la inmunidad innata,
que era esta inmunidad, estos policías que vigilaba a que no hubiese ningún crimen, por lo tanto es de respuesta rápida y está antes de que ocurra cualquier infección, y principalmente el mejor ejemplo eran los macrófagos, y por otro lado estaba la inmunidad adaptativa, que es cuando ocurre posterior a la infección y que se refería principalmente a los linfocitos T y a los linfocitos B. Y lo mejor de todo es que juntas ambas trabajan para vencer a la mayoría de los peligros a los que estamos expuestos. ¿Y por qué digo a la mayoría? Porque de repente fallan y ahí nos enfermamos gravemente y necesitamos ayuda externa. Entonces ya tenemos una idea en general de lo que es el sistema inmunológico. Ahora vamos a ver, ya sabemos que actúa combinado, sabemos además que en general cuando no estamos enfermos en este momento, probablemente es porque el sistema inmune innato está dando abasto, pero cuando empezamos a sentir síntomas, el sistema inmune adaptativo se prende para luchar juntos. Ahora quiero explicarles cómo el sistema inmune en general lucha contra un virus. Entonces, pensemos, ahora usted es un virus, ¿ya? Usted es el virus. ¿Usted cree que la tiene fácil el virus para infectarnos? Le digo al tiro que si esto fuese un videojuego sería súper difícil, si usted está encargado de infectarnos. ¿Por qué? Porque primero tiene que entrar. Y por ejemplo en este virus está entrando por la nariz. Pero ¿hay defensa inmediatamente? Sí. ¿Saben cuál es la defensa contra el virus inmediata? La mucosidad. Los mocos que tenemos en la nariz o en las vías respiratorias, y estoy enfocándome en las vías respiratorias porque el SARS-CoV-2 entra por ahí, nosotros tenemos mucosidad, y esa mucosidad es de verdad, es un pegamento. Si usted fuera un virus y de repente lo atrapa el moco, sonó, no va a salir más de él. Por lo tanto, ese se llama una barrera física. Ahí llegó el macrófago, no, ni siquiera tuvo que actuar el macrófago, porque en esta barrera física, que puede ser la piel o los mocos, con eso ya se detuvo el virus. Pero supongamos que el virus de alguna manera pasó esta primera línea, que no es una línea de defensa, o sea, son barreras, y entró a su cuerpo. ¿Quién llegaba? ¿Quiénes eran los encargados de inmediatamente responder a este patógeno y ser destruido? Usted, si usted está hablando solo en un celular y está respondiendo, genial que esté participando, no importa que lo vean los colegas y digan, oye, esta persona está hablando solo, porque significa que está estudiando conmigo. ¿Quiénes eran? Sí, las células del sistema inmune innato, que en general se llaman macrófagos. Llega el macrófago y dice, permiso, pum, y se lo comió. Por lo tanto, probablemente el 85-90% de los virus que están entrando en este momento por su nariz está siendo o atrapado por la mucosidad o los macrófagos están haciendo todo el trabajo. Pero, ¿qué pasa si el virus era capaz de escaparse de estos macrófagos? Va corriendo el macrófago y dice, va, chao, y hay más virus, o sea, proliferan y tenemos más virus. En otras palabras, ¿qué pasaba cuando el sistema inmune innato no daba abasto? Esto es sin premio, por favor, pero solo para hacerlos participar. ¿Cómo se llamaba la célula acusete que dice, amigos, está pasando algo? A ver si alguien se recuerda. Dejo abierto, por favor, al moderador si hay alguna respuesta. Estoy atenta. Sí, ¿cómo se llamaba la célula que atrapaba a los patógenos, en este caso al virus, iba a decirle, esto está entrando, necesitamos ayuda, estimado células del sistema inmune adaptativo? Es sin premio, lamentablemente, porque no nos dieron más libros, pero es para hacerlos participar. Si no hay respuesta, no importa, o si alguien se demoró en escribir, no hay problema. Les digo cómo se llamaban. Ya, se llamaban... tenemos respuesta. Una persona anónima y Pamela Elizondo, células dendríticas. Perfecto, Anónimo y Pamela. Exactamente, la célula dendrítica era esta célula, miren lo que va a hacer, va a ir, va a atrapar un patógeno, lo va a raptar, ¿y a quién se lo va a ir a mostrar? Al sistema inmune adaptativo, que está específicamente a los linfocitos TCD4. ¿Se acuerdan quién eran los linfocitos TCD4? Sí, señores, eran los generales, eran estos que van a dirigir la batalla. Y el linfocito TCD4 dice, no te preocupes, déjanos a la respuesta inmune adaptativa. Entonces el linfocito TCD4 lo que primero tiene que hacer es multiplicarse un poco, se divide, esto se demora un par de días, y ya cuando tenemos hartos linfocitos TCD4 dicen, ahora amigos, necesitamos su ayuda. Linfocitos TCD8, ¿cuáles eran los CD8? Eran los asesinos, estos específicos que mataban a los patógenos dentro de la célula. Y por otro lado dicen, ¿con eso es suficiente? No, el linfocito TCD4 dice, también necesitamos de su ayuda, estimados células productoras de anticuerpos, que se llamaban células linfocitos B, para que ustedes nos produzcan mucho anticuerpo. Por lo tanto, que son estas balas, los anticuerpos son estas balas específicas ahora contra este virus. Entonces, estamos montando la respuesta inmune adaptativa. Sigamos. Ahora tenemos el virus. Imaginémonos que este virus ingresó a la célula.
Oh, se ingresó a la célula. ¿Usted cree que los anticuerpos podrán funcionar? ¿O los macrófagos funcionaban cuando la célula, cuando el patógeno entraba a la célula? ¿Sí o no? Eh, no se preocupen, no, si quiere escribir sí o no, bacán, pero para hacerlo un poquito más rápido, la respuesta era no. Los anticuerpos y los macrófagos no están permitidos entrar a la célula. Por lo tanto, por lo menos en la línea de anticuerpos no nos sirve en este punto. ¿Qué va a pasar? Este patógeno, lo que va a hacer la célula, ¿se acuerdan? Era ir y cortar un pedacito para mostrárselo a este asesino específico que se llamaba linfocito TSD8, que era el RAM. Pero además, supongamos que no es capaz la célula de cortarle algo al virus porque el virus se escapó y la proteína no se sintetizó bien y no puede mostrarle por este lado. ¿Está todo perdido? No. La célula entonces va, lee el ADN y dice, el capítulo que dice, ¿qué pasa cuando no puedo cortar nada al patógeno que acaba de entrar? Entonces ahí sale como en rojo, dice, si no puede hacer nada, secrete una proteína que es una proteína que dice ayuda o va a quedar la embarrada. Entonces secreta otra proteína, una proteína distinta que dice, por favor, último, ayuda SOS. Y ahora llega otra célula, que se llaman estas células asesinas naturales o natural killer, que básicamente van a hacer lo mismo que al CD8. Van a matar el patógeno con la célula. ¿Ya? Pero además, hay que pensar que nosotros no estamos formados por una célula, sino que por millones de células. La célula que está infectada no solamente está diciendo, por favor, estoy infectada, mátenme, sino que miren, miren lo que hace esta célula. Esta célula además secreta unas proteínas que se llaman interferones. Y las proteínas interferones que vienen de interferencia, que interfieren a los patógenos, lo que hace es decir, atención, atención células vecinas, estoy infectados, prepárense. En otras palabras, los interferones lo que hacen es preparar a las otras células vecinas que preparan ya estas tijeras para cortar al patógeno en el caso de que entren, que son proteínas antivirales, para prepararse contra la infección. Entonces, fíjense, tenemos a las células que no están infectadas listas en el caso de que el virus entre a la otra célula, y además estas células lo que hacen es matar a la célula infectada junto con el virus. Por lo tanto, hemos eliminado el virus que estaba dentro de la célula. ¿Estamos listos? No, porque hay virus también circulante. Imagínense que el virus está circulando por la sangre. ¿Qué hace ahí el linfocito TSD8? ¿Tiene alguna función? No. ¿Quiénes eran los encargados de atrapar a los patógenos, en este caso al virus, por fuera de la célula? Sí. Por un lado eran los linfocitos B, que producían anticuerpos. Los anticuerpos, en este caso específicos contra el virus, atrapan al virus, el virus no se puede mover y dice, uy, no tengo cómo moverme. Y no solamente eso, sino que empieza a decir, acá, acá, acá. ¿Y quién llega ahora? El macrófago, que era este policía, y dice, ah, venga. Y pum, lo elimina. En otras palabras, es cómo el sistema inmune lucha contra el virus, es una combinación. Es una combinación del sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, que entre macrófagos, células dendríticas que van a avisar, linfocitos TSD4 que organizan la respuesta como general, el linfocito TSD8 que es el asesino que mata al patógeno dentro de la célula y el linfocito B que produce anticuerpos, son capaces de eliminar los virus que nos infectaron. Perfecto, segunda respuesta a la pregunta. Tercera pregunta. Bueno, está bien, entendí perfecto, o espero, este es un alumno ideal, como que uno se le imagina, que dice, profesor, fue la mejor explicación de la vida. Muchas gracias, alumno. Generalmente yo hablo solo porque los científicos estamos generalmente encerrados en el laboratorio. Entonces, muchas gracias, alumno. Pero, profesor, ¿y qué pasa ahora específicamente con el virus que produce el COVID-19? Ah, ¿usted se refiere al SARS-CoV-2? Sí, profesor. Bueno, mire, aquí está la respuesta. La respuesta es, y aquí no quise hacer las animaciones de las anteriores porque era mucho trabajo, pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo eliminamos al virus SARS-CoV-2? Igual que como eliminamos otros virus. Es decir, macrófagos se comen al virus por fuera. Célula infectada por el virus secreta interferones, que era estas proteínas que decían, atención, estoy infectado, prepárense. Entonces la célula vecina empieza a preparar tijeras, que se llaman proteínas antivirales, para prevenir que el patógeno ingrese o pueda proliferar dentro de ella. Además, llegaban los linfocitos TCD4, generales CD8, asesinos específicos, linfocitos B que producen anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 para que no pueda moverse cuando esté por fuera, el linfocito TCD8 cuando infecta una célula, el macrófago cuando está por fuera, y todo esto combinado destruye al virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, si la presentación terminara acá,
yo diría, ah, y eso es todo, y ustedes dirían, bye. Y entonces, ¿por qué es tan peligroso SARS-CoV-2 si nosotros tenemos una respuesta inmune súper potente? Ah, excelente pregunta. En otras palabras, quiero ahora ver, ya, desde el punto de vista nuestro del sistema inmunológico, ya entendemos cómo atacamos al virus que nos infecta, incluido el SARS-CoV-2, pero ¿qué hizo el SARS-CoV-2 que lo hace tan peligroso? El SARS-CoV-2 trata de inhibir la respuesta inmune, trata de que no se genere una respuesta inmunológica. Y después, en este año que pasó, el 2020, estuvieron de cabeza los científicos viendo cuáles son los mecanismos con los cuales el virus trata de inhibir la respuesta inmunológica. Y lo que se vio fue lo siguiente. Tenemos el SARS-CoV-2. Pregunta, para ver, el virus SARS-CoV-2 tiene una proteína que se llama Spike. Spike es la que le permite entrar al virus. ¿Con qué proteína interaccionaba de la célula la proteína Spike para poder entrar? ¿Cómo se llamaba esa proteína que la expresan ciertas células y que nos dimos cuenta que por ahí entraba el virus, que era este soldado que le decía, sí, adelante, pase? Si alguien, de nuevo sin premio, pero para hacerlos participar, por favor, moderador, responde, ¿cómo se llama esa proteína? Para ver también si han asistido a la clase anterior. Y si no, no se preocupe porque la puede ver. Vamos a esperar 10 segundos para seguir haciéndolo, para que no se cansen. No me quedan no más allá de 10 minutos, pero espero que estemos aprendiendo. ¿Existirá alguna respuesta o todavía no? Todavía no. 5, 4, 3, 2, 1. No se preocupe, si ya acuerdan cómo se llamaba, esa proteína se llamaba AC2. No se preocupe, pero el virus entraba a través de una proteína que se llama AC2. Entonces tenemos el virus. Ahora, perdón, tenemos una persona que dice receptor de angiotensina, Wow, ACR, AC2, muy bien. Muy bien, sí, más que lo que yo esperaba. Entonces tenemos al virus dentro de la célula y ahora, ¿se acuerdan cómo era el mecanismo normal? La célula secretaba interferones y además que decían, atención, me estoy infectando, etcétera, etcétera. ¿Saben lo que han visto los científicos? Se dieron cuenta que lo que hace el virus, este virus malulo, es, y para que se prepararan, es inhibir la producción de interferones. En otras palabras, ya no puede las células vecinas saber que esta célula se infectó. Y eso es, pero perfecto para el virus, porque ya no existen estas tijeras, las células vecinas no están preparadas. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que el virus, como vimos en la clase pasada, prolifera, sale y ahora va a ir a infectar a las células vecinas. Y las células vecinas van a decir, ¿va? ¿Qué pasó? ¿Y nadie nos avisó? Y además, este virus va a hacer lo mismo, va a impedir que estas células vecinas secreten interferones para avisar, y así se va a ir diseminando activamente, y la respuesta inmune va a decir, ¿pasó algo? ¿Alguien llamó? ¿Hubo citoquina? Y de esa manera el virus se va a ir a expandir rápidamente en nuestro cuerpo. ¿Entienden? Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿cómo el sistema inmune enfrenta al SARS-CoV-2? Repetir la frase. El sistema inmune innato junto al adaptativo lucha contra el virus para eliminarlo junto con la célula infectada. Pero el virus, ¿cómo responde a este ataque? Inhibe la secreción de interferones para disminuir la respuesta inmune, para que las células vecinas no sepan que se está infectando esta célula y por lo tanto nadie avisa y este inmune pasa así como, no me di cuenta y por lo tanto el virus es capaz de proliferar. Entonces, si ustedes se fijan hasta ahora, ¿qué tenemos claro? El sistema inmune son dos capas, o sea, dos líneas de defensa, innato adaptativo, sabemos cómo ataca el virus, cuando infecta una célula por dentro, cuando está por fuera, sabemos que el SARS-CoV-2 se responde más o menos igual y sabemos que el SARS-CoV-2 inhibe esta señal de auxilio que se llamaba interferón. Pero ahora hay una pregunta que yo también me la hice. ¿Por qué hay gente que se enferma y gente que no? ¿Por qué hay asintomáticos? ¿Por qué hay gente que le da súper fuerte el virus SARS-CoV-2? Y eso es lo que vamos a responder ahora en un gráfico que se los voy a ir explicando de un paper que salió hace poco. Miren este gráfico, por favor. Yo sé que está en inglés, pero aquí dice intensidad y aquí dice tiempo. Lo que está diciendo, la flecha roja está diciendo, este fue el momento en que la persona se enfermó. ¿Ya? Aquí la persona se enfermó y esta línea roja nos está mostrando cómo el virus va proliferando. Este en el caso de una persona que responde perfecto y que no tiene enfermedad, por lo tanto se infectó, pero no desarrolló ningún síntoma o desarrolló síntomas muy leves y no necesitó ir al médico. Entonces, ¿qué pasó? El virus empieza a proliferar. Ya sabemos que se expande, entra por AC2, empieza a proliferar, pero esto significa que está aumentando en el tiempo, está aumentando la cantidad de virus, pero miren esta línea azul. Esta línea azul se refiere a la respuesta inmunológica. El virus entró y empezó a proliferar, pero inmediatamente, ¿quiénes se activan? ¡Tum! La respuesta inmune innata dice, algo está pasando, atención, y empiezan a luchar contra el virus. Miren, y esto se está aprendiendo la respuesta inmune. Y no solamente eso, sino que ¿quién venía después?
la célula dendrítica agarra un virus y se lo lleva a la célula del sistema inmune adaptativo y dice, atención, algo está pasando, y sigue prendiéndose la respuesta inmunológica. Y ahora que se está prendiendo la respuesta inmunológica, miren qué pasa con el virus, la cantidad de virus empieza a disminuir. En otras palabras, el sistema inmune está innato y adaptativo, está funcionando perfecto y están controlando la infección. Y el virus empieza a disminuir hasta que desaparece y después damos nosotros negativos para PCR. Eso lo voy a explicar en la siguiente clase, no se preocupen. ¿Y qué pasa ahora con la respuesta inmunológica? Bueno, a medida que va desapareciendo el virus, la respuesta inmunológica específica contra el virus ya no es necesaria. Y por lo tanto, las células que generamos de la respuesta inmune adaptativa de linfocitos T y linfocitos B se empiezan a morir y empieza a desaparecer también. ¿Qué pasa con los síntomas? O no tenemos síntomas o desarrollamos muy pocos síntomas y en el tiempo lo solucionamos. Se fijan, esto es una respuesta inmune apropiada, en la cual el virus prolifera, pero a medida que prolifera, inmediatamente se prenden las alarmas, responde la respuesta inmune innata y adaptativa, el virus se elimina y la respuesta inmune después desaparece. Si analizáramos qué está pasando ahora a nivel celular, aquí tenemos una célula infectada con el virus, secreta interferones o secreta unas pocas proteínas, el macrófago dice algo está pasando acá, llega además el linfocito TCD8, que era este asesino específico, el linfocito TCD4, que es el que dirige la respuesta, el macrófago, el linfocito TCD8 es capaz de eliminar el patógeno, se producen anticuerpos, el macrófago junto con los anticuerpos eliminan el virus y todos estamos felices. Eso pasa en el 95% de las personas. Pero hay un grupo de personas que no pasa esto. ¿Qué pasa? Pasa esto. Fíjense ahora cómo ha cambiado. De nuevo, la persona se enfermó, esto es intensidad, pero por algún motivo el virus, en vez de crecer lentamente, crece rápidamente. Miren cómo se expande el virus, está llegando acá. Es decir, está el virus trabajando súper bien, proliferando. El sistema inmune se demora, aquí partió acá, el sistema inmune estaba tomando una siesta. Y de repente, así como típico de la película, ese policía que está con los pies arriba viendo la tele y está pasando todo por fuera, aquí está igual el sistema inmune, y de repente el sistema inmune dice, ¡atención! Algo está pasando. Y miren lo que pasa con la respuesta inmunológica. Se prende, pero de una manera exacerbada. Miren, ¡ta! ¡Atención, linfocitos T, linfocitos B! Miren, comparen esto con esto. La respuesta inmune se prende y logra eliminar el virus. Sí, miren lo que pasa con el virus. El virus empieza a desaparecer. Un poco más lento, pero desaparece, es decir, la respuesta inmune igual eliminó el virus, pero aquí hay un pero esta respuesta inmune desproporcionada, con inflamación, con muerte de muchas células, porque están de acuerdo que mientras más virus proliferó, más células se infectaron y más células murieron, porque los linfocitos TCD8 matan las células, eso produce un aumento en los síntomas. Miren cómo están los síntomas. Entonces, y estos síntomas pueden llevar incluso a la muerte de la persona. En otras palabras, en la gente que no responde bien, que tiene una enfermedad críticamente enfermo, estos pacientes críticos que son los que van al hospital y los tienen que entubar, por algún motivo el virus crece muy rápidamente, la respuesta inmune es tardía y es demasiado fuerte, y eso provoca que los síntomas vayan aumentando en el tiempo. Y si ahora analizamos a nivel de células, miren, tenemos muchas más células infectadas, porque tenemos más virus. Las células secretan un montón de señales de peligro. Los macrófagos están desesperados tratando de luchar. Secretan mucho interferón, mucha citoquina. Llega más linfocitos T, matan a más células, más virus, más células. Y eso va causando un daño en el tejido. Esto se le llama cytokine storm, que se llama tormenta de citoquina en español, que se refiere a que hay una respuesta inmune exacerbada. Y esa respuesta inmune exacerbada elimina el virus, pero también mata a tantas células que genera que la persona quede muy mal o que incluso muera. Entonces usted podría decir, oiga, pero profesor, tengo la solución, si usted está pensando como científico. Lo que tenemos que hacer, profesor, es súper simple. Inhibamos la respuesta inmune acá, tomemos algún inmunosupresor para que la respuesta inmune disminuya y por lo tanto la persona se cure. Sí, se ha visto que hay pacientes que responden bien, pero es un arma de doble filo, ¿están de acuerdo? Porque si eliminamos la respuesta inmune, es eliminar completamente la policía y el virus va a decir, ¿qué pasó? Y el virus va a volver a proliferar, puede facilitar la replicación viral y ahora la persona se va a morir porque va a tener tantos virus que va a infectar todas las células y se va a morir. ¿Se fija? Entonces, por eso es complicado la atención de paciente porque está en esa disyuntiva. ¿Qué hago? Disminuyo la respuesta inmune porque está demasiado prendida, pero ¿qué pasó con la respuesta del virus? Entonces, estos tratamientos, cómo tratar al virus, cómo se está tratando a las personas, qué tratamiento le dieron a Trump, han escuchado de estos traspasos de plasma, que no es más traspasar anticuerpos de una persona enferma a una sana, lo vamos a analizar en la siguiente clase, por eso no voy a profundizar. Si hago una analogía con lo que pasa en una cancha de fútbol, tenemos una respuesta adecuada. Imagínense, unos hinchas se empiezan a portar mal en la cancha de fútbol. Responden inmediatamente la policía, atrapa a los hinchas que se portaron mal y después simplemente limpiamos un poquito el desorden que quedó en el estadio y todos felices. Respuesta inmune inadecuada. Tenemos a los hinchas que invaden, se empiezan a portar mal.
Los linfocitos, las células inmunes, no se dan cuenta. Muchos más hinchas ahora, en el fondo, muchos más virus se han producido. Y por lo tanto, de repente el sistema inmune dice, ¿qué pasó? Oh, prendámonos, vamos. Y le empiezan a pegar a todos, al hincha que se portó mal, al que se portó bien. ¿Y qué pasa finalmente? Estadio destruido, tejido destruido, órgano destruido, muerte. Allí tenemos entonces una analogía de cuando una respuesta inmune inmediatamente controla la infección y tenemos pocos síntomas, o una respuesta inmune tardía. En muchos virus, la respuesta inmune es tardía y desordenada, y eso produce daño de tejido y la destrucción, en este caso, del estadio. Entonces, un test ya podría, como científico, uno siempre se va haciendo más preguntas. Uno puede decir, ya entiendo por qué una persona se enferma más gravemente que otra. Es porque el virus prolifera más rápidamente, la respuesta inmune es más lenta y después es descontrolada, produce daño y la persona se muere. Pero, ¿cuáles son los factores que propician que la respuesta inmune sea inadecuada? ¿Por qué ahora unas personas responden bien y no responden mal? ¿Por qué el sistema inmune es lento y el otro es rápido? Y ahora hablamos de lo que se llama factores de riesgo. En otras palabras, piensen usted, ¿tiene factores de riesgo o no? ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Uno, la obesidad. Nosotros, de hecho, publicamos la semana pasada un artículo en la que hacemos una revisión de cómo la gente obesa se sabe que tiene una inflamación basal. Su sistema inmune, por algún motivo, está más prendido. Y si está más prendido el sistema inmune, ustedes ya saben que un sistema inmune prendido ataca descontroladamente y causa daño. Por lo tanto, se supone que la obesidad, como tiene un ambiente proinflamatorio, es decir, el sistema inmune está un poquito más activo que una persona que no es obesa, eso hace de que cuando se infecte con el virus, el sistema inmune se descontrola y deja todo el daño que produce. Obesidad, factor de riesgo. Otros factores de riesgo, cualquier enfermedad que tenga comprometido la respuesta inmune, cáncer, enfermedades renales, EPOC, eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquier enfermedad en la cual la respuesta inmune ya está trabajando, hace que esté desbalanceada la respuesta inmune y provoca un poco más de susceptibilidad o factores de riesgo a que desarrolle una enfermedad COVID-19 más alterada. Pero recuerden, esto no es 100%. Recuerden que este virus mata al 1% de la población. Se ha visto que los que son obesos, en vez de ser el 1, el 5%, el 10%. Es decir, de 100 obesos que se enfermen, solo 5 o 10 van a morir. El otro 90% va a sobrevivir. No es que eres obeso, te vas a morir. Ese es el mensaje. Son factores de riesgo que van sumando un poquito más, se van adicionando a que sea un poquito más probable de que se desarrolle una respuesta inmune inadecuada. Otro, personas inmunodeprimidas, personas que están tomando medicamentos y que la respuesta inmune está durmiendo porque están tomando inmunosupresores. Llega el virus, dice, esta es la mía, empieza a proliferar y ya sabemos, la respuesta inmune dice, ay, no tengo fuerza, el virus prolifera tanto que la persona no es capaz de sobrevivir o desarrolla una respuesta peor a la enfermedad. Otra, personas con afecciones cardíacas. Se ha visto que la gente que tiene problemas al corazón está más susceptible al virus. ¿Y por qué? Nosotros dijimos, una persona muy correctamente dijo, las células que tienen, la expresa la proteína AC2, por ahí entra el virus. Bueno, el corazón expresa mucho AC2. Entonces se piensa que la persona que tiene problemas cardíacos y por lo tanto en ese lugar donde está el corazón tiene una inflamación basal, porque en el fondo tener problemas cardíacos que está el sistema inmune innato ahí un poco más activo, parece que por ahí entra el virus, o sea, al entrar el virus va al corazón, provoca, ya tenemos esta inflamación basal, igual que la obesidad, provocamos ahora una mayor inflamación en ese lugar y la persona empieza a tener más complicaciones y puede llevar a la muerte. Y fumar, esto ha sido súper controversial. Al principio se dijo, las personas que fuman son más susceptibles. Ahora no está la Organización Mundial de la Salud, no está segura qué pasa con el fumar. Y yo he leído algunos trabajos y la verdad es que pienso que fumar no me tinca factor de riesgo. Increíble, pero puede ser, yo pienso, porque cuando uno fuma, una de las sustancias que se produce es monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es un inmunosupresor. Entonces a mí me indica que la gente que fuma, como que el sistema inmune como que se calma un poquito, y por eso quizás no sería un factor de riesgo. Pero no es que fumar hace bien, pero me tinca que esa sería la explicación. Pero no está muy claro, pero fumar por ahora no es un factor de riesgo. Y la otra, que es lo que más claro está, es la edad. Se sabe que los adultos mayores son más susceptibles a la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, ¿cuáles serían los peligros de una respuesta inmune inapropiada? Sabemos que cuando el sistema inmune no responde correctamente, por un lado, el virus se expande más rápidamente y por otro lado, genera una respuesta inmune descontrolada y ambos destruyen el estadio. ¿Y qué hace que se destruya el estadio o que los virus proliferen más rápidamente? Estos factores de riesgo, obesidad, enfermedades de base,
y la edad. Y me quiero centrar en eso. Quiero que ahora sepamos por qué los adultos mayores son más susceptibles a esta enfermedad COVID-19, que es la última pregunta y con eso termino. Y estoy casi en la hora. Miren esto. Aquí tenemos un estudio muy temprano, ahora ha ido variando un poco, pero que nos muestra lo siguiente. Ya sabemos que el virus mata al 1% de la gente que se enferma. Es decir, tiene una baja letalidad, clase anterior, y una alta mortalidad, porque como es infectivo se mueren más gente de este virus, pero si usted se infecta con este virus no tiene tanta posibilidad de morir. Si tiene dudas de eso, vea la clase anterior. Pero miren, los niños o bebés de 0 a 9 años, casi no hay muertes. Es decir, está cercano al 0% la gente que muere a esta edad. Y a medida hasta los 40 años es muy baja la probabilidad de morir por el virus. Pero ya sobre los 40 años empieza a aumentar un poquito y es alta a los 80, entre los 70 y los 80, es decir, el 8% de la gente que se enferma muere, comparado con el menos del 1% de la gente a los 40, pero sobre los 80 ya es alta, es un 15%. De nuevo, uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. 15% quiere decir que el otro 85% sobrevive. No es una cosa que una persona de 85 años se enferme y se muere, ¿me entienden? Pero sí son factores de riesgo. Y ahora vamos a entender por qué y obviamente lo vamos a relacionar con la respuesta inmune. Miren este dibujo. Aquí tenemos artistas famosos que murieron muy jóvenes. Tenemos a Elvis Presley, que a mí me toca porque yo hice mi estadía postdoctoral en Estados Unidos, en Memphis, donde Elvis Presley vivía en Graceland. Tenemos John Lennon, bueno, ¿cómo se llamaba? Bob Marley y la niña de los Carpenters. ¿Y por qué estoy mostrando esta foto? Porque todas estas 4 personas murieron jóvenes, no murieron viejas. Por lo tanto, como nunca llegaron a viejos, aquí está cómo se lo imagina un artista de cómo hubiesen sido ellos cuando viejos. Y lo que nos queda claro es que comparado cuando uno es viejo, se ve súper distinto a cuando es joven. Es decir, hay cambios claramente entre una persona joven y una persona anciana. Y esos cambios no son solamente en el físico, sino también en las células, en el sistema inmunológico. ¿A qué voy? La gente anciana, principalmente después de los 70 y muy claramente después de los 80, ese fue un trabajo que hicimos aquí en Talca el año pasado y que mostró eso, otros también lo han mostrado, tienen una cosa que se llama inflammaging en inglés, inflamación y aging. Aging significa envejecimiento. Los científicos somos muy creativos. Y un tipo dijo, ¿cómo voy a llamar a la inflamación que tienen las personas ancianas, igual que la gente obesa, cuando son adultos mayores? Inflammaging. Y quedó como inflamación con envejecimiento. Es decir, la gente anciana tiene una inflamación basal alta. Y lo que se sabe que es gatillada porque el sistema inmune innato está muy activo. Por algún motivo, la policía, estos macrófagos y estos neutrófilos, están pero súper atacados. Y cualquier cosa que ven, responden y atacan y secretan y dañan. ¿Me entienden? El sistema inmune innato está muy prendido. Y esto se combina con una cosa que se llama inmunosenescencia, que la inmunosenescencia se refiere a que el sistema inmune adaptativo está envejecido. Envejecido quiere decir que no responde correctamente, que los linfocitos T y los linfocitos B están tan cansados de una vida de sacrificio que están, pero medio, no responden muy bien. En otras palabras, lo que estoy diciendo en una persona adulto mayor, tenemos la siguiente combinación. Sistema inmune innato como loco, macrófagos, neutrófilos, revisando, inflamación basal, secreción de citoquina, y por otro lado, linfocitos T y linfocitos B, sistema inmune adaptativo, cansado, durmiendo, y eso hace que tenga una inflamación basal alta y que, en el caso de que una persona se enferme, el sistema inmunoadaptativo no sea muy efectivo para luchar contra la infección. Los linfocitos T llega al CD4 y dice, aquí tenemos, y está Napoleón Bonaparte y dice, no, ya no doy más, sin Josefina no doy más. O los linfocitos B, produzcan anticuerpos, no, ya hoy he estado 80 años produciendo anticuerpos, córtala. ¿Me entienden? Entonces, tenemos dos combinaciones, sistema inmune innato muy prendido, sistema inmune adaptativo poco prendido. En otras palabras, con un sistema inmune innato prendido y un sistema inmune adaptativo poco prendido, lo que tenemos es que al no existir el sistema inmune adaptativo, los virus pueden proliferar más rápidamente. Y al tener un sistema inmune innato más prendido, se produce más daño al tejido. Y esas dos combinaciones producen nuevamente un estadio destruido. Es decir, la gente adulto mayor tiene una desproporción en la respuesta inmunológica. Esto ha sido, bueno, aquí está la cita, pero justo lo tapa. Esto ha sido ya estudiado. Se sabe entonces que los adultos mayores generan este inflammaging, es decir, tienen el sistema inmune innato muy prendido
y además tienen el sistema inmune adaptativo, que se llama inmunodesenescencia, muy dormido. Eso produzca esto que se llama tormenta de citoquina, que es la producción de muchas sustancias muy inflamatorias que producen mucho daño en el tejido y que, si bien es capaz de controlar el virus, produce tanto daño que, combinado con probablemente los adultos mayores tienen condiciones que no tienen los jóvenes. Hipertensión, quizás tienen un daño basal en el corazón, los pulmones no funcionan tan bien. Entonces, todas estas cosas combinadas inducen a que el adulto mayor tenga mayor mortalidad que la gente que tiene menos de 60 años, especialmente sobre los 80 años, que es cuando ya el sistema inmune de alguna manera como que empieza a colapsar y el sistema inmune innato está muy activo y el sistema inmune adaptativo muy cansado. Pero recuerden, a pesar de esto, el 85% de la gente adulto mayor sobre 85 años y más del 90% de entre 70 y 80 años va a sobrevivir a la infección. ¿Por qué? De nuevo, porque la letalidad del virus es baja. La mortalidad es alta. Mucha gente en total, como es tan infectivo, muere por el virus, pero si usted se enferma, tiene pocas posibilidades de morir comparado con el accidente de helicóptero. Si usted choca en un helicóptero, se va a morir. Eso tiene alta letalidad, pero ¿cuánta gente muere por el accidente de helicóptero en el mundo? 50, baja mortalidad. Poca gente muere de eso. Entonces, ¿por qué los adultos mayores son más susceptibles al virus? El sistema inmune innato muy activo, junto al sistema inmune adaptativo muy cansado, induce una inapropiada respuesta inmune, permitiéndole primero al virus crecer rápidamente y luego una respuesta inmune muy destructiva que, junto a otras condiciones que tienen los adultos mayores, como hipertensión, problemas asociados a la edad, pues llevan a que el adulto mayor sea más susceptible a este virus. Por lo tanto, si ustedes se fijan en un poquito más de media hora, ya saben lo que es el sistema inmune o inmunológico, son sinónimos, saben de la respuesta inmune innata adaptativa, saben cómo nosotros respondemos al virus, en general a un virus, a través de la combinación de la respuesta inmune innata y adaptativa, saben que la respuesta inmune contra el virus SARS-CoV-2 es más o menos clásica, es muy parecida, se combinan ambas para destruir el virus, saben que el virus inhibe esta señal que decía estamos infectados y por eso es bueno para replicar. Saben que hay factores de riesgo y estos factores de riesgo se asocian mucho a cómo es la respuesta inmune de estas personas y saben que los adultos mayores, por tener esta desproporción de un sistema inmune innato muy prendido junto con un sistema inmune adaptativo muy cansado, los vuelven más susceptibles a la enfermedad SARS-CoV-2. Pero ¿podemos hacer algo? ¿Hay alguna manera de detectar el virus? ¿Hay algunos tratamientos contra el virus? La respuesta es sí, y eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles. Ya vamos a ver cómo se detecta el virus, vamos a entender qué es un PCR, qué es estos test rápidos de detección del virus, cuáles son sus diferencias, sus semejanzas, por qué algunos dan falsos positivos o falsos negativos, qué es un falso positivo, un falso negativo, qué tratamientos existen, cuál fue el tratamiento que le dieron a Trump o a Bolsonaro, y qué tratamiento puedo hacer yo. ¿Funciona el traspaso de plasma con anticuerpos de un paciente infectado a una persona que no está infectada? Entonces nos vamos a centrar en los tratamientos y finalmente en la última clase nos vamos a centrar solamente en las vacunas y vamos a entender cómo funcionan, qué cosas son peligrosas, qué cosas no, etc. Con eso entonces acabamos de terminar la clase y ahora sí podemos responder algunas preguntas. Le agradezco desde ya su asistencia, de verdad que para mí es un placer y me siento útil como científico aportando con mi granito de arena a que la gente aprenda y entienda y de nuevo invitarlo a revisar las clases y a compartir con sus amigos y familiares, porque mientras más gente sepa, menos desinformación, más protegidos contra la desinformación van a estar. Yo no los voy a inducir a nada, no les voy a decir que se vacunen o no, pero que tomen la decisión informada. Muchas gracias y quedamos abiertos ahora a las preguntas, estimada moderadora. Muchas gracias, profesor Andrés. Le damos las gracias por tan didáctica y explicativa charla que nos permite informar a la población, saber un poco más en un lenguaje alejado del científico más ilustrado, sino que un lenguaje más común y corriente. Tenemos varias preguntas, se las voy a ir leyendo por orden. Pauli Castro nos dice, con respecto al COVID-19, luego de haberse contagiado, ¿hay posibilidad de contagiarse otra vez tras un límite de tiempo? Hola, Pauli. Su respuesta, o sea, su pregunta es súper interesante. Ella pregunta, si yo me enfermé de COVID, ¿estoy sano por toda la vida? ¿Es como la peste cristal, es decir, yo me enfermo una sola vez o puedo volver a reinfectarme? Y la respuesta, estimada Pauli, es que como es un virus tan nuevo, no sabemos. No han pasado 60 años desde este virus para saber si la persona se puede volver a infectar. Pero sí tenemos algunos indicios. O sea, mi respuesta va a decir, pucha, para eso mejor veo Wikipedia. No.
escúcheme por favor, Paulo, y todavía no corte. Sí hay algunos indicios. Primero, en este año que ha pasado, las personas que se han enfermado y se han reinfectado es muy baja, menos del 1%, de hecho debe estar por el 0,2%. Es decir, la memoria inmunológica, que es lo que vamos a estudiar en la última clase, que estas en el fondo cómo células del sistema inmune adaptativo se mantienen linfocitos T y linfocitos B para responder cuando nos volvemos a infectar, al menos nos protegen por un año, eso es seguro. Así que probablemente la protección va a ser por más tiempo, pero no le puedo decir hasta ahora cuánto más tiempo va a ser. No sé si responde su pregunta, pero yo creo que va a producir alguna protección, pero no creo que sea tan eficiente como la de la peste cristal o las paperas. Me tinca que debe haber algún porcentaje de reinfección, y eso va a estar muy de la mano con las mutaciones del virus. En la próxima clase vamos a entender qué es la mutación, voy a explicar un poco de la evolución, qué significa evolucionar, qué es mutar, y va a depender de qué tan mutagénico sea este virus y cuánta protección nos produzca, si podemos reinfectarnos o no. Pero yo estoy casi seguro de que va a ser poco el porcentaje de gente que se va a volver a enfermar, o si se enferma, que va a tener una enfermedad tan grave. Porque como ya va a tener, quizás vuelva a tener síntomas, pero ya no va a ser tan peligroso como la primera vez. Pero eso es un supuesto. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta va en la misma línea. Pamela pregunta, ¿se sabe si el COVID-19 puede volver a afectarle a una persona o si ya superó la enfermedad, queda en esa memoria para no volver a sufrir la enfermedad, como mencionó en la peste cristal? Claro. La peste cristal, perdón, sí se genera una memoria y sí existe protección. Yo creo que esa protección probablemente no le va a permitir una protección 100% toda la vida. Es probable de que usted se vuelva a enfermar y vuelva a tener síntomas, pero esta protección nos va a permitir que los síntomas de la segunda vez que se enfermó sean menores que la primera vez, y además probablemente va a durar por un tiempo. Pero de nuevo, como es una cosa tan nueva, no podemos estudiar cuánto tiempo se genera la protección. Se sabe que hasta el día de hoy, a 22 de enero, tenemos protección, la gente tiene protección. Y probablemente va a seguir teniendo protección, pero no sabemos hasta cuándo. Probablemente va a ser largo, no se preocupe. O sea, no significa que si se enfermó puede quedarse tranquila, pero sí que el sistema inmune está funcionando y probablemente hay una memoria inmunológica que la va a proteger y le va a disminuir los síntomas en la segunda vez. Gracias. Siguiente pregunta. Dice, cuando nos recomiendan lavado de manos frecuentes, ¿está funcionando el sistema inmune innato? Y una siguiente pregunta de la misma persona dice, el test rápido, ¿qué mide entonces y cuál es la diferencia con lo que mide el PCR? Ya. Le voy a responder la primera y no la segunda, no porque sea pesado, pero porque, no sé, estoy súper molesto. No, la primera pregunta, el sistema inmune innato, estimada persona, no sé si es anónima o no, está en todo momento funcionando en su cuerpo. Es una policía que está todo momento patrullando. La mejor ejemplo es que probablemente usted no está enferma en estos momentos. Si hay gente, por ejemplo, que tiene una debilidad en el sistema inmune innato, tiene alguna mutación que hace que sus células no funcionen bien, y esa gente es la que se enferma a cada rato. De hecho, hay mutaciones que son letales, o sea, si su sistema inmune innato no funcionara, probablemente una persona fallecería como niño. Entonces, lavarse las manos, aquí hay tres cosas distintas. Lavarse las manos elimina el virus que está en sus manos. Segundo, el virus no entra por sus manos, porque la piel, que es una barrera, impide la entrada del virus. La única forma de que ese virus entre es que usted se toque la cara, se rasque la nariz y por ahí entra el virus y dice, ahora muchachos, pero aún así su sistema inmune innato dentro de su cuerpo está todo el rato funcionando, y es probable de que ese sistema inmune innato controle la infección antes de que usted tenga síntomas. Va a depender de nuevo de todos estos factores de riesgo y cómo está su respuesta inmune, pero probablemente está todo el tiempo funcionando. Y respecto a su segunda pregunta, ¿qué es el PCR? ¿Qué mide? ¿Y cuáles son las diferencias? Mide un montón de diferencias, pero para eso no le puedo responder en un minuto, así que por favor, en la siguiente clase vamos a atacar esas preguntas y usted cuando termine la clase va a saber, oh, qué interesante, pero ya sé que es un PCR, que es una técnica de ELISA, que es esta técnica rápida, y le va a quedar claro, pero no voy a adelantar eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay más preguntas. Pamela Elizondo nos pregunta, ¿solo el SARS-CoV-2 inhibe la secreción de interferones o hay otros patógenos que hagan lo mismo? Pamela, yo siempre le digo a mis alumnos, si no sé algo, les voy a decir que no sé. Aquí le voy a decir, no sé. Su respuesta, no sé, pero sí la sospecho.
Es muy probable, no le puedo dar el ejemplo, de que la forma de inhibir a través de la secreción de interferones sea un método compartido por otros patógenos. Es probable, por ejemplo, que este coronavirus es de la familia del coronavirus, el SARS-CoV-2 es de la familia del MERS-CoV-2, del MERS-CoV, que fue una enfermedad que infectó solo en Asia en el 2002, y probablemente ellos tenían mecanismos de inhibición de respuesta inmune similares. Es muy difícil que tengan mecanismos propios así únicos, pero la respuesta correcta es desconozco si hay otro patógeno específicamente que tenga ese mismo mecanismo. Pero con un 80%, 90% de seguridad le digo sí, es probable que exista, no es algo propio del virus, pero es súper eficiente porque como las otras células no saben que está pasando algo, se puede diseminar más rápidamente. Siguiente pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Pauli Castro. Dice, ¿cuál es el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes? Muy alto. No lo nombré. Solo nombré como que uno dice etcétera para no nombrar específicamente. Pero se ha visto que gente que tiene diabetes también tiene una mayor susceptibilidad a sufrir de una peor síntoma en el virus SARS-CoV-2. Entre otras, bueno, la diabetes no, es complicada, tiene algunas cosas aledañas. Se sabe que la gente diabética tiene una respuesta inmune un poquito alterada, pero tiene otros factores que no voy a entrar a detallar, que hacen que la gente que tiene diabetes también es como un 5%, parecido al cáncer. La gente que tiene cáncer, comparado con la gente que es normal, que se muere un 1%, la gente que tiene cáncer o diabetes, más o menos el 5%, aumenta un poquito la mortalidad, o sea, el 95% sobrevive de nuevo, pero aumenta un poquito. Y entre otras cosas, porque la diabetes altera un poco la respuesta inmune, pero tiene otras cosas, esta enfermedad, tanto la diabetes tipo 1 como la 2. Yo como no veo las preguntas, no sé si hay muchas más. Sí, hay varias preguntas, no sé si le alcanzamos a responder todas. Yo creo que respondamos dos más y ya. preguntas Benjamín dice, me gustó mucho la clase, muchas gracias. Pregunta, cuando la célula infectada corta una porción del virus para advertir a la célula CD8, ¿la expresa en su membrana o la envía como una señal endocrina? Eso nos pregunta Benjamín. Benjamín, primero, qué bueno que le gustó mi clase. Cada vez que alguien me dice que le gusta a una persona, un científico que está todo el tiempo encerrado en su laboratorio, es como súper satisfactorio. Su pregunta es si cuando le sacan un pedacito al virus, ¿cómo lo muestra? Ese pedacito se monta en una proteína, que recuerden, si no ve la clase anterior, las proteínas son los que hacen la pega en una célula, se monta en esta proteína, se expone y se pone en la membrana por fuera. No se secreta como una hormona, sino que se pone en la membrana por fuera. A diferencia de los interferones que se secretan y viajan y hacia las células vecinas, esta queda pegada, es como en el castillo, que en el ejemplo de la clase anterior, es como que estuviera un soldado en el castillo, en el muro del castillo. Entonces este soldado está mostrando con su bandera que tiene un virus. Esto es lo mismo, es una proteína que tiene agarrado el virus y se pone en las puertas del castillo, en el muro, y empieza a decir, acá muchachos, acá, y el linfocito T entonces llega y a través de esta molécula CD8, esta proteína CD8 con otra molécula más, interacciona, ve y dice, aquí es chiquillo, y empieza traca, taca, 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 hasta que la pobre célula se destruye junto con el virus. Pero sí, no se secreta, sino que se expresa en la membrana, se pone en la membrana. Ya, vamos a dejar la última pregunta por el tiempo. Cristian nos pregunta, dado que el virus ha mutado constantemente, ¿se podrá encontrar una vacuna realmente efectiva? Mire, la respuesta es sí. Pero primero decir, están súper buenas las preguntas. Yo no sé si la gente que me está escuchando son estudiantes de la área de la salud, pero si ustedes se fijan, están preguntando cosas de CD8, de inmunidad, o sea, súper bien los términos. Segundo, eso lo vamos a ver, estimado, se me olvidó su nombre, pero lo vamos a ver en esta clase que viene, vamos a ver justamente a qué se refiere con las mutaciones y en la última clase vamos a ver las vacunas. Las mutaciones, imagínense que, para ser súper simple, imagínense que usted está leyendo un libro y de repente dice, no sé, a la casa con S, y de repente ocurre una mutación y ahora dice a la caza con Z. Casa y caza es distinto. Caza puede ser ir a la casa o de cazarse, no sé, depende del contexto, pero caza es, no sé, ir a matar un animal. Si usted se fija, cambió un poquito el concepto, pero si yo leo el libro en general, que haya cambiado de caza a caza, lo pongo en contexto y ya entiendo que el libro se trata, no sé, de
del estilo de las casas en Estados Unidos. Entonces ya sé que aquí ocurrió una mutación, es decir, cambió un poquito la información en el ADN, pero no cambia nada el libro. O sea, entiendo que aquí se equivocó el escritor, pero no es que voy a botar el libro y a comprar otro. Las vacunas lo que hacen muy generalmente atacan en general a varias cosas. Entonces, si tenemos anticuerpos que lo único que hacían era detectar caza y cambió a caza, ahí sí que estaríamos sonados, la vacuna sería ineficiente. Pero no se preocupe, se generan respuestas contra un montón de proteínas. Entonces, que haya cambiado de caza a caza no va a cambiar la respuesta inmune contra el virus. De hecho, se ha visto, para terminar, lo vamos a ver en la última clase, cómo las vacunas, qué tan eficientes son las vacunas. Cuando hablan de 50%, 90%, 95%, vamos a entender a qué se refieren, pero son súper eficientes. Y las mutaciones del virus, si bien el virus es bien mutagénico, como la respuesta inmune que se produce no es solamente específicamente contra esta parte del virus, sino que contra muchas cosas del virus, el virus no cambia todas las cosas y por lo tanto se genera una respuesta inmune potente y se elimina el virus. En otras palabras, yo tengo mucha fe, o sea, no solamente el virus, todos los otros, muchos otros virus son mutagénicos y las vacunas funcionan súper bien. Así que no va a haber problema. Pero lo que usted me está preguntando está en 2 clases más, así que les pido por favor que se conecte a la siguiente para entender qué es la mutación y en la subsiguiente que vamos a entender cómo funcionan las vacunas y de ahí usted va a poder tomar decisiones informadas. ¿Ya? Mire, si hay más preguntas, la podemos ver en la próxima clase, va a depender del flujo de preguntas, o por último, la pueden mandar al mail. Si ustedes se fijan, hay un email aquí, snuneszg@uautonoma.cl. Si ustedes la quieren, manden una pregunta y se la respondo. Bueno, ahora a final de la siguiente semana vienen las vacaciones y pensaba tomarme vacaciones, así que quizás no responda tan rápido, pero voy a estar súper atento a las preguntas que ustedes tengan. Agradecerles también, por favor, muchas gracias de verdad, de corazón, por la asistencia. No sé cuánta gente tuvimos, pero si llegué a ustedes y les gustó, es más que agradecido. Bueno, muchas gracias, profesor, doctor Andrés Herrada. Le damos las gracias por compartir esta información de forma tan didáctica para poder informarnos, para llegar a todo público. A los asistentes les damos las gracias y los dejamos invitados desde ya para el próximo miércoles, ya la próxima semana, miércoles 27 de enero a las 11 de la mañana, a una siguiente charla, que sería la tercera, cómo se detecta el virus y qué síntomas genera, ¿ya? Entonces recuerden, la próxima semana, el miércoles y el viernes, tenemos las últimas 2 charlas de difusión científica, ciclo de charlas Ciencia para Todos, organizado por la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile en Talca. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente fin de semana y a seguir cuidándonos. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias a todos.